Hola, buenas noches. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Pues hoy vamos a resumir todas las noticias importantes y, por supuesto, para vosotros siempre leo, escucho, comparo y presento todas las cosas importantes de esta guerra. En primer lugar, quiero agradecer a aquellos que están contribuyendo con nuestra campaña para la compra del coche operativo, para el hermano de una de nuestras voluntarias, Julia. Está en el frente de Zaporizhia, así que por favor, todavía no hemos llegado a una cantidad, ni siquiera a la mitad, pero estaremos ahí y con vuestra ayuda. Hoy he recibido una paga de los Estados Unidos de $250, así que este dinero también lo destino al vehículo. Porque yo creo que hay que predicar con el ejemplo, ¿vale? Si yo pido alguna donación, yo sé que yo misma tengo que aportar, y en este caso, pues ya me ha llegado la aportación. Así que la noticia que nos ha conmovido ayer, o sea, nos sigue conmoviendo hoy, pero fue anunciada ayer, y es la posible asignación del excomandante Valery Zaluzhny como embajador a Gran Bretaña. Eh, como muchos sabéis, Valery Zaluzhny es la persona que para los ucranianos salvó al país del ejército ruso. ¿Vale? No es el presidente, es Valery Zaluzhny. Y es la primera vez en la historia, es de la Ucrania moderna. Tenemos a un personaje que tiene más del 90% del apoyo y confianza de la población de Ucrania. ¿Vale? Y de repente nos enteramos que el general, que se considera uno de los mejores generales de combate, de guerra en el mundo, se va a enviar fuera de Ucrania, estando Ucrania en guerra. ¿Vale? Entonces, simplemente os digo que obviamente es una decisión política de Zelensky, una decisión como él considera a Zaluzhny como un rival, no se puede dormir tranquilo teniéndolo aquí en Ucrania, pues decide mandarlo fuera del país. Claro, Zaluzhny, al ser destituido por Zelensky, es una persona activa y es una persona que tiene muchísimo mérito y, por supuesto, va a ser un fantástico embajador en Gran Bretaña. Pero es la primera vez que se anuncia la asignación de un embajador antes de recibir el agrimán del país a donde se envía. O sea, es una especie de campaña que está haciendo la administración del presidente para mostrar que sí que se preocupan por el destino de Zaluzhny, que le buscan alguna, digamos, alguna actividad de cierto nivel, pero por supuesto para uno que llevaba la guerra, ahora hacer un trabajo diplomático, aunque sea en Inglaterra, en la Gran Bretaña, perdón, Gran Bretaña, que es nuestro aliado principal, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar en los Estados Unidos, está muy inestable últimamente y aunque nos ayudó muchísimo, Gran Bretaña siempre ha sido, digamos, más estable, siempre ha sido pionera en darnos armas digamos, que rompen el paradigma normal de la ayuda y por supuesto ahí estará, es como el hub. La Gran Bretaña es el hub de todos los países de influencia anglosajona, de más de 50 países, también algunos están en el sur global. Y por supuesto hay mucho trabajo. También está la inteligencia británica, que Zaluzhny puede empujar muchísimas cosas y, y por supuesto lo va a hacer porque es un hombre de servicio y yo creo que han llegado a algún acuerdo, digamos, de caballeros, aunque uno de ellos no es caballero, de que tiene que salir del país y hacer lo que pueda. Así que ah, a nosotros nos produce un poquito de desasosiego también porque sabemos que Zaluzhny es un objetivo para Rusia y es posible que en Gran Bretaña no esté tan seguro como aquí en Ucrania y pueden hacer algún atentado contra su vida, pero espero que los británicos nos lo cuiden. Y todavía no lo han aceptado oficialmente, así que vamos a ver cómo se desarrolla este tema.
Vale, nos duele mucho que por temas políticos y cuestiones internas Ucrania está siendo debilitada por el propio gobierno, ¿vale? Porque no es el único caso, ¿no? Para ilustrar, ¿no? Zelensky tiene ahora un conflicto con el Parlamento, con los parlamentarios, porque les prohíben salir del país. Por ejemplo, al expresidente Poroshenko, él tiene muchísimas relaciones fuera del país. Le han prohibido ya reiteradas veces, lo paraban en la frontera, no le dejaban salir con cualquier pretexto y él tenía que participar en cosas muy importantes para Ucrania. Entonces todo esto es es ridículo, infantil y yo espero que se termine, ¿no? Porque estamos ya hasta el gorro de estas cosas que que de hecho los parlamentarios se han revelado esta semana, ¿no? Porque dicen que sí, tenemos muchísimo trabajo que hacer, tanto dentro del país como fuera, pero se les bloquea, se les impide muchísimas cosas y esto es algo que no puede ser. Vale, vamos a hablar de las cosas más agradables, que son... desde ayer Suecia ya está en la OTAN. Vale, Suecia no tiene frontera con Rusia así, digamos, tanta como Finlandia, pero Suecia cierra el Báltico. Vale, y así el Báltico entre Suecia y Finlandia se convierte en el mar interno de los países de la OTAN, porque está el Polonia y hay un poco de Alemania. Y eso está muy bien porque Rusia claro, para planear sus operaciones eventuales militares contra los países de la OTAN, como por ejemplo contra los países bálticos, ¿no? Rusia debería cortar el acceso a los países bálticos por el estrecho de Suval, ¿no? Os dejo este mapa para que veáis cómo es, ¿no? Y pues Rusia cortaría esto y entonces las tropas no podrían acceder a ayudar a los países bálticos, particular Estonia o cualquiera, si las tropas rusas entran. Pero ahora, teniendo a Suecia ahí y la isla de Gotland, que está en el mar Báltico, justo frente al Kaliningrado, es al revés, es un hub que podría usar la OTAN para hacer la logística en el caso de que Rusia se atreva a invadir algún país, digamos, de la OTAN. Y también toda la guerra en Ucrania ha movido muchísimo, digamos, muchísimas cosas geopolíticas en este mundo, ¿no? Porque imaginaos, Suecia ha sido un país neutral desde hace más de 200 años. Creo que tuvo la última guerra después de la guerra de Napoleón, con Bélgica o con alguien, no me acuerdo ya, pero era en 1814. Y ya desde allí no participó ni apoyó a nadie en ningún conflicto militar. Y ni participó en una unión o alianza militar. Y ¡tarán! Aparece Rusia con su maldita invasión y Suecia se lo replantea y entra en la OTAN. ¿Vale? Lo mismo Finlandia, ¿no? Pero Finlandia no fue neutral porque quiso, como Suecia, ¿no? Que los suecos son muy civilizados ya desde hace 200 años, sabían que una guerra está mal, pero los finlandeses fueron invadidos por la Unión Soviética en el año 39, perdieron una parte incluso de sus territorios y les obligaron. O sea, Rusia tenía bastante influencia sobre la política interna porque Suecia fue obligada a ser un país militarmente neutral, tener una cuota del ejército y todas las cosas. ¿Vale? Entonces, como Austria, ¿no? Pero claro, por diferentes motivos. Entonces, estos países que han sido neutrales ahora están en la OTAN porque ellos saben, sienten la amenaza rusa. Y, por ejemplo, ahora se ha formado una alianza nórdica junto con los países bálticos y tal vez Polonia, que es una alianza bastante potente dentro del bloque total, ¿no? General de la OTAN, porque tienen muy buenos aviones, tienen los Gripens, tienen más de 250 aviones, incluidos F-35 de la última generación, tienen barcos, tienen submarinos, o sea, es una cosa que se formó ahí muy sólida
Y Rusia no lo puede negar. Rusia también está transformando su ejército para crear el círculo de Leningrado, el círculo de Moscú, pero claro, estando en guerra no puede darle mucho más combustible. Vale, también Suiza. Suiza también es un país que es bastante neutral, pero ha reconsiderado algunas leyes suyas para poder permitir la transferencia de las armas que fabrica, que antes no tenían este permiso, a Ucrania. Japón. ¿Os acordáis que Japón también es un país que está reducido, digamos, en sus actividades militares? Pero Japón también cambia su estrategia y empezó a darnos ayuda, digamos, humanitaria no militar y ahora están también mandándonos cosas, digamos, armas letales todavía no, pero cosas de desminado, algunas operaciones así intermediarias y es muy importante porque ellos se ven amenazados y se ven tan amenazados que están dispuestos a formar una alianza con Corea del Sur, que era su adversario histórico de toda la vida, ¿vale? Para contrapesar, ¿cómo se dice, no? Contrarrestar la influencia entre la Corea del Norte y China, que se vuelven agresivas con esa guerra rusa que despierta todo el mal en el resto del mundo. Vale, perdonad que me enrolle tanto, simplemente os quiero decir que una guerra en Ucrania que pareció que era una cosa ahí entre, que por ejemplo viene Li Huey a Rusia para otra vez, el ministro de Exteriores de China está viajando por diferentes países para ver si hay posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, ¿vale? Él ni siquiera menciona a Rusia como un agresor, él dice que llama la guerra rusa contra Ucrania como un conflicto en Ucrania o conflicto ucraniano, como si pues de repente nos surgió un conflicto y estamos aquí un poco confundidos y el chino ha venido a proponernos alguna solución. Ayer estuvo aquí, pero no... una persona que llama la guerra rusa conflicto en Ucrania no puede tener muchas opciones de organizarlo o coordinar alguna acción. Pero ahí está, ¿vale? Está poco a poco la comunidad internacional reagrupándose, consolidándose y yo espero que a partir de ahí la ayuda a Ucrania va a ser más consistente, mejor y lo más importante a tiempo, ¿no? Porque todo lo que recibimos siempre lo recibimos muy retrasado y ya muchas veces no sirve para lo que tenía que servir. Vale. ¿Qué más? Tenemos a Petr Pavel, ha dicho que la República Checa ha conseguido dinero para los primero ha dicho para los proyectiles que él ha prometido, pero parece que no toda la cantidad, sino 300.000 proyectiles ya tienen su financiación y sus plazos de entrega. Así que ojalá lleguen rápido, porque realmente los vamos a necesitar. Estamos con mucho déficit. Y participan 18 países en la compra de estos proyectiles. También, por ejemplo, Francia, que ha dicho ya que no hay ninguna línea roja, no debe de haber líneas rojas para Ucrania en esa guerra. Ojalá, ojalá. 2 años después empezamos a oír la voz de la razón, que en esa guerra no puede haber líneas rojas para Ucrania, ¿vale? Siempre hemos estado con limitaciones, prohibiciones, por aquí no, por allá no. Y ahora dicen que Francia también negocia con países árabes la devolución de algunas armas que les ha vendido franceses para poder entregarlas a Ucrania. No sé qué saldrá de esto, pero también Francia ha dicho que también podría considerar la entrada de sus tropas a Ucrania si de repente hay amenaza para Kiev o para Odessa por parte de las tropas rusas. Como yo he dicho, suena un poco como fanfarrón, ¿no? Todo esto lo que dice Macron. Vamos a rimarlo. Pero es importante que suene y que se plantee algo que antes nunca se ha planteado, ¿no? La ayuda militar y con el personal extranjero a Ucrania. No hace falta que sean muchos, con que haya alguna unidad o alguna cosa ya será suficiente. Total, la propaganda rusa dice que hay militares de la OTAN desde antes de la guerra en el territorio ucraniano. Rusia ya lleva 10 años en Ucrania luchando contra la OTAN. Les va a dar igual, más soldados o menos soldados. De hecho, han hecho por lo visto sabían que Macron iba a hacer o se hablaba de esta posibilidad en Francia. Hace un mes ya han dicho que han
los rusos, que habían matado a una cantidad grande de los voluntarios franceses en el frente ucraniano. Entonces, como que están bien informados los rusos de lo que se habla en Europa, ¿eh? No solo escuchan a los alemanes, probablemente a otros también. Un peligro del que nos hemos olvidado es la central nuclear de Zaporizhia, ¿vale? Es la central que está en la posesión del ejército ruso, es la central que ellos minaron, es la central que ellos desactivaron, o sea, es una central que no se paró bien, que se va a caducar una parte de los, ¿cómo se dice?, combustible nuclear, ¿no? Hay que ir cambiándolo. Ha estado ahí Grossi, el jefe de la agencia nuclear, luego fue a darle un abrazo a Putin, pero salió una resolución de la agencia nuclear que hay que devolver la central nuclear de Zaporizhia urgentemente a Ucrania, pero a Putin esto le da absolutamente igual, ¿vale? Rusia. El primer ministro de Exteriores de China, entre otras cosas, ha venido a Europa para pedir que se retiren las sanciones impuestas a algunas empresas grandes chinas que ayudaban a evitar sanciones a Rusia. ¿Vale? Entonces, porque todo el mundo sabe que todos los chips, la parte electrónica, un montón de cosas, China sigue enviando a Rusia a través de algunos países terceros como Kazajstán, Kirguisia y también directamente, ¿no? Entonces, para limpiarles un poquito la cara, porque los famosos drones Shahed fabricados en Irán son fabricados con compuestos chinos y la parte electrónica china, ¿vale? Entonces van a Irán, en Irán se hace más o menos todo el montaje y ya se finaliza. Han abierto en Rusia una fábrica donde se finaliza, de 4 o 5 partes se monta el dron. Entonces Rusia como que muestra que ellos mismos fabrican estos drones para lavar la cara un poco de Irán y de China, porque no quieren que a sus amigos se le impongan más sanciones. Así que así funciona el eje del mal. Vale, también Suiza dice que va a... que el Parlamento, no, la Cámara Superior del Parlamento Suizo aprobó la propuesta del gobierno, que ya fue aprobado con la Cámara Baja, ¿no? ¿Cómo se llama esto? De entregar a Ucrania los activos congelados de Rusia. Y parece que son 8.000 millones de euros. Son una cantidad bastante importante y si al final esto llega, también será bienvenido. Hoy Zelensky está en Turquía. Bueno, Erdogan es otro pacificador que quiere llevarse las laureles de sentarnos a negociar con Rusia, pero Erdogan es un político que siempre mira su propio bien y Ucrania colabora con Turquía también a nivel militar. Por ejemplo, estuvo Zelensky en los astilleros donde se construye la segunda corbeta ucraniana. La primera ya parece que fue terminada el año pasado, incluso la tienen ya por ahí circulando en algún sitio. Y la segunda está allí en construcción. Es para cuando expulsemos a la flota rusa del Mar Negro. Claro, van a hablar, como siempre, de la seguridad del Mar Negro. Ucrania pide asistencia de Turquía en la liberación de los prisioneros de guerra ucranianos y los tártaros, ¿no? En Crimea hubo una ola de represalias contra los tártaros. La semana pasada se detuvieron decenas de activistas tártaros en diferentes sitios porque los rusos sospechan que los tártaros de Crimea ayudan a Ucrania, sobre todo en todas las operaciones en el territorio crimeano, ¿no? Porque Ucrania, como sabéis, bombardea regularmente muchas cosas ahí. Y ¿qué más? Otra cosa que se circula ahora es que la Embajada de los Estados Unidos ha avisado a sus ciudadanos en Rusia que en las próximas 48 horas puede haber atentados terroristas en las ciudades rusas y les ha pedido no salir a la calle y no participar en ninguna movida donde haya mucha gente. Y
Es algo curioso porque ya varios periódicos internacionales han escrito sobre el tema, porque, claro, nos acercamos a las elecciones de Putin y Putin ve que estaba un poquito flojo el apoyo popular hacia él, entonces necesita consolidarlo. Sabe que le van a poner la cifra que haga falta, pero necesita sentir el fervor y el apoyo de su pueblo esclavizado. Entonces la mejor forma es organizar varios actos terroristas en diferentes lugares, culpar, por ejemplo, a los ucranianos o a los ingusetos, yo qué sé, a quién le va a culpar, o a los servicios de inteligencia internacional. Me imagino que ya tienen alguna cosa medio planeada. Y claro, la gente se va a sentir agredida y esto le va a dar un plus al tirano ruso. Vamos a ver, porque tenemos este fin de semana y vamos a ver cómo, si es verdad o no. Vale. Otra publicación interesante que salió es sobre perdón, las actividades de fuerzas especiales ucranianas de inteligencia militar en Sudán. Como sabéis, en Sudán hubo una revuelta de rebeldes apoyada por wagneritas. Rusia está saqueando varios países africanos, para los que no sabían, para pues, oro, diamantes, metales preciosos, etc. Entonces, los rebeldes estaban intentando pues eso, derrocar al jefe de gobierno y Ucrania, por lo visto, ayudó en las operaciones de evacuación del jefe del Estado. Y en cambio de esto, Sudán parece que nos había enviado armas. O sea, estemos haciendo todo por recibir armas en cualquier sitio del mundo. ¿Qué más? Hoy estuvo en Ucrania el ministro de Defensa de Gran Bretaña, Grant Shapps. Ha hecho un pequeño vídeo desde la Plaza de Santa Sofía, que estáis viendo, y diciendo que hay que dar una señal clara, hay que hablar firmemente y asegurarnos de hacer todo lo posible para que Ucrania gane esta guerra. ¿Vale? Es una retórica importante. ¿Vale? Porque ya muchos países empiezan a decirlo, que Ucrania tiene que ganar esa guerra. Antes decían que no tiene que perder la guerra y ahora es diferente. Y espero que así sea. Vale, ¿qué más? Bombardeos rusos. Ayer se bombardeó la ciudad de Sumy, ¿vale? Todas las ciudades que yo estoy nombrando normalmente están en el alcance de la artillería rusa y de los cañones, a veces balísticos, de sistemas S-300, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Sumy fueron misiles balísticos. Ha sido un golpe bastante duro, el centro de la ciudad, un hospital, un central de agua, un jardín de infancia, punto de pronto socorro destruidos, 2 muertos, 26 heridos. También hoy nos han lanzado 37 drones, hemos derribado 33, varios misiles S-300. Ha sido bombardeada una de las ciudades que está cerca de Kharkiv, se llama Chuguiv. 7 personas heridas, un niño de 3 años. En Gerson, un pueblo de Gerson, dejando un muerto y un herido. Entonces, Vovchansk, un dron atacó un coche civil, también Vovchansk que está en Kharkiv, matando a 2 personas en el coche. Y por supuesto los bombardeos de Donetsk, ¿vale? Todos los pueblos que están en Donetsk, como Rusia intensificó sus operaciones ahí, está sufriendo mucho. O sea, Donbass está sufriendo 1000 veces más ahora por los bombardeos rusos que por las fantasías estas que decían los rusos que estaba Ucrania bombardeando Donbass. Bien, apareció un reportaje de los reclutas indios engañados, que fueron a la guerra engañados, una centena de personas, como India denuncia que sus ciudadanos fueron reclutados para trabajos y al final los mandaron a la guerra. Y otra cosa, creo que importante, que hay que decir es que ayer un dron ucraniano llegó a la ciudad de Cherepovets, a una planta siderúrgica rusa, y destruyó el horno donde se hacía el metal. Entonces, lo interesante es que este dron voló casi 1000 kilómetros,
¿vale? Y consiguió hacer este daño. Así que Ucrania poco a poco pues hace sus cosas, lo que podamos, para ir haciendo esa guerra asimétrica, ¿no? De la que siempre hemos hablado. No podemos competir ni con armamento ni con personal, así que hacemos lo que podamos. Vale, y la última noticia, creo que hay que decir que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, así que han publicado que en el ejército ucraniano hay 45.587 mujeres. De ahí 13.490 mujeres participaron en la guerra directamente. Así que son realmente fantásticas las mujeres guerreras ucranianas. Y con esto, y un venceremos, me despido. Un like, una suscripción, una donación aunque sea pequeñita y un comentario. Buen finde y venceremos.